nombre y bendecirle, pues hemos venido también a escuchar enseñanza acerca de la palabra de Dios y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos dé la fuerza para poder poner por obra lo que Él nos enseña. Estamos estudiando el libro de Efesios y hemos llegado al capítulo número 3. Hemos visto esta obra maestra del Señor. Pablo nos ha instruido y nos ha enseñado acerca de su ministerio, nos ha enseñado acerca de la gracia de Dios, de las bendiciones y de todo lo que Dios nos ha dado con su sacrificio por nosotros. Ahora llegamos al capítulo número 3 y Pablo va a hablar de su ministerio para los gentiles. El apostolado de Pablo estuvo en duda cuando inició, porque él no fue inicialmente de los 12, él fue llamado posteriormente. Y es muy interesante ver cómo los atestados de Pablo, o la ratificación de Pablo como apóstol, es a través de la aceptación del Espíritu Santo sobre él, y ahora va a hablar un poco acerca de eso. Pablo defendió su apostolado dando evidencias y atestados de esto. Es decir, Pablo no solo iba a decir que era apóstol por ser apóstol, él hizo muchas acciones porque él mismo estuvo en duda si eso era de Dios o de no, sino que él le fue declarado, a pesar de que Pablo creía que andaba sirviéndole a Dios, estando equivocado, como muchos hoy en día sucede lo mismo. Creemos que estamos en el lugar correcto, pero a veces el Espíritu Santo nos dice y nosotros aceptamos más la tradición que la verdad. Entonces viene Pablo y ha empezado a desarrollar con los efesios una carta teológica, dándole desde las bases, desde la fundamentación de la iglesia, diciendo quiénes son en dónde está fundada la iglesia, en qué principio está fundada la eclesía o la asamblea, y empieza a establecerla, que son principios que nosotros debemos de respetar, que le fueron dados justamente a esto. Entonces dice Pablo en el verso número 1 del capítulo número 3, por esta razón yo, ¿por cuál razón? ¿Por cuál razón está hablando Pablo? Por lo dicho anteriormente, por todas las bases. Los que nos siguen en las predicaciones pues van a recordar que hemos dicho anteriormente. Entonces dice Pablo, por esta razón, es decir, por lo anterior, yo, dice Pablo, prisionero de Cristo. Es increíble cómo Pablo escribe con tal ánimo, está pendiente de la iglesia. Él estaba en arresto domiciliario, estaba preso, pero Pablo no estaba preocupado por quién lo iba a sacar, quién le llevaba comida, cuándo iba a salir, cuántos abogados le iban a poner la iglesia. Él no estaba preocupado por eso, inclusive no tuvo ningún defensor. Con derecho a equivocarme, creo que nadie le acompañó tampoco en su juicio. Pero Pablo estaba preocupado más por la iglesia. Y dice, Pablo prisionero de Cristo. Pero ¿por qué decir, Pablo, que estás prisionero de Cristo si tú estás prisionero de Roma? Pero Pablo no se sentía prisionero de Roma. Es decir, qué hombre más lleno del Espíritu Santo. No tenía egoísmo. Yo hubiera estado pensando cómo salir de ahí y empezar a criticar a todos los hermanos de la iglesia. Ni vienen a verme, no me traen comida, no me dan amor, no me dan cariño, no me pagan abogados y una gran llorazón. Hay gente que todavía tiene ignorancia espiritual, que Dios los reprenda, y empiezan a criticar unos a otros, cuando Pablo, en vez de criticar, porque no se ve ninguna acción de parte de las iglesias para Pablo aquí, sino que Pablo está centrado en mantener
en pastorear la iglesia a expensa de su sufrimiento. Y dice Pablo, yo prisionero de Cristo, es decir, yo entiendo que mi Señor es soberano y me va a sacar de aquí si Él quiere. Es decir, no se sentía preso de las circunstancias. Nosotros a veces estamos presos de nuestro rencor, de nuestro odio, de no tener trabajo, de no tener el marido que yo quería o la mujer que yo quería, de no tener el carro que yo quiero, la ropa, qué sé yo. Pero te encontrás prisionero, murmurando e ingrato con Dios, pidiendo cosas que no son pan. Pero Pablo estaba entendiendo que si él estaba preso, no le echaba la culpa a ninguna otra persona, sino que digo, Dios es soberano y lo que me pasa. Y yo estaba aprendiendo esto, hermano. Tantos años en el Evangelio y digo, yo ya para morir me voy a aprender las cosas para compartir con otros. Somos tan ignorantes en esta situación. Y digo yo, ¿por qué murmuro? ¿Por qué me aflijo? Si Dios es soberano. ¿Es soberano el Señor? No está dormido. Y Satanás hará con nosotros lo que Él le permita, nada más, ni nada menos. Y nadie torcerá la voluntad de Dios. Nadie. En ese sentido, Pablo dice aquí, prisionero de Cristo Jesús. Yo no soy prisionero de Roma. Yo me siento prisionero de Cristo. Nos volvemos esclavos de Cristo cuando venimos a Él, hermano. Y un esclavo pierde sus derechos y el amo tiene los derechos sobre el esclavo. Pero nosotros, hermanos, queremos tener nosotros los derechos sobre Dios. Cuando yo hablo con el Señor y le pregunto y me pongo a pensar, Señor, ¿y esto por qué ocurre? ¿Por qué pasa? Pablo estaba preso. Si terminamos la frase del verso, dice, de Cristo Jesús a favor de ustedes, ¿quiénes? Los gentiles. Pablo estaba preso, ¿por quién? Por predicar el evangelio a los gentiles. ¿Y quién lo había metido preso? Las mentiras, las calumnias que habían hecho los judíos, sus propios hermanos. Los judíos habían hecho calumnias, habían ido a las autoridades, le habían armado un tamal, como decía de hoy también. No ha cambiado esa corrupción. Le hicieron un tamal para meter preso a Pablo. Pero Pablo, en los 2 capítulos anteriores, empieza a predicar acerca de la unión de estos tipos que lo habían metido preso, que lo habían calumniado, y les dice, ¿saben qué? Dios les ama y en Cristo ahora los gentiles y ustedes, los judíos, serán uno. Pero ¿quién lo tenía preso? Los judíos. Le habían informado mal a las autoridades y le hicieron un tamal y lo meten preso. ¿Podrías hablarle de amor a alguien que te ha hecho daño tú, hermano? El beneficio de la predicación de Pablo era para quienes lo habían metido preso. Entonces yo estoy preso aquí por predicarles a ustedes, los gentiles. Ustedes que no eran pueblo, ahora pasan a ser pueblo. ¿Por qué? Por el sacrificio del Hijo de Dios hecho en la cruz por nosotros. De los 2 pueblos ha hecho uno. Entonces yo trataba de explicar en la última enseñanza que usted se sienta tranquilamente en la nave de la iglesia a la par del que quiere, pero ¿qué tal si le tocara sentarse a la par del enemigo? Los judíos eran tan enemigos del evangelio que habían metido a Pablo preso, calumniándolo y presentándole cosas. Ahora Pablo les dice, no, Dios les ama, y ¿saben qué? Dios quiere que de los gentiles y ustedes hacer un solo pueblo. Más enojados estaban, porque ellos se sentían excluidos, y se sentían exclusivos, y no era para menos. Era el pueblo de Dios. Tenían privilegios que los elevaban sobre los demás pueblos. Hablaban directamente con Dios. Dios había hecho proezas con ese pueblo. Muchos pueblos temblaron cuando oían el nombre de Israel por lo que hacía su Dios. Pero Pablo nos enseña aquí que Dios es soberano y que aunque Él está en una desgracia, yo lo sé, pero yo sí sé
que ningún creyente está libre de sufrimiento. Ningún creyente está libre de sufrimiento. Y a veces los sufrimientos son por nuestra propia causa. Pero Pablo no estaba sufriendo por su causa, estaba sufriendo por la causa de predicar el Evangelio. Y estaba sufriendo con gozo. A veces nosotros sufrimos por nuestras propias acciones. Y nos quejamos. No sufrimos por el Evangelio, rara vez, no lo sé, tú y Dios lo saben. Entonces dice Pablo, yo estoy aquí preso, pero yo no me siento preso, no tomo en cuenta esto, yo estoy preocupado por ustedes. Y yo quiero explicarles cuáles son las bases de la iglesia y de este gran misterio y de este gran ministerio que ahora Dios me dio a mí. Y quiero contarles acerca de eso, dice Pablo. Verso 2. Sin duda, han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Sin duda, han oído de la dispensación de la gracia. Sin duda, Pablo dice, han oído, porque no todos conocían a Pablo. Es decir, Pablo fundó varias iglesias, pero algunos llegaban a las iglesias sin haber conocido a Pablo. Es decir, Pablo las había dejado fundadas. Entonces Pablo se dirige a ellos y les dice, sin duda, han oído de la administración de la gracia. Esto significa que la iglesia seguía predicando el mensaje que Pablo había predicado, que era el Evangelio. Esto garantiza que eran fieles al predicarlo. Entonces Pablo dice, aunque yo no esté allí, sin duda ustedes han oído mi mensaje a través de la iglesia. Y esto lo hacemos mediante el evangelismo. ¿Cuántos predicamos el Evangelio, hermanos? ¿Cuántos lo predicamos? Que diga el Señor, sin duda, tal vez ustedes no me conocen, dice el Señor, pero me conocen a través de mis hijos, la iglesia, que predica mi Evangelio. Pablo decía, sin duda, ustedes han oído de mí cuando van a la iglesia, la administración. Entonces dice, ustedes entienden la economía de la gracia, la dispensación de la gracia. Entonces, ¿saben qué? Yo soy mayordomo de esa dispensación. Y dice Pablo aquí, que me ha sido conferida. ¿A quién? A Pablo. A Pablo le había sido conferida la administración, la economía o la dispensación de la gracia. Era un misterio esto. Pero me ha sido dada a mí, a Pablo como apóstol. Ahora, ¿para qué me fue dada a mí? En el beneficio de ustedes. Entonces Pablo dice, si yo sufro, si yo estoy preso, es porque a mí me fue revelado, me fue encomendado un ministerio, que era un misterio en el pasado, que es la economía, la administración o la dispensación de la gracia. Entonces Pablo dice, Dios va a tratar con ustedes ahora de una forma diferente que a mí me ha revelado en beneficio de ustedes. Entonces, todos sorprendidos, los judíos más enojados, porque dentro de la dispensación de la gracia, todos somos en Cristo uno. No hay raza, no hay ninguna discriminación, sino que todos pueden venir a los pies de Cristo si creen en su sacrificio como hijo de Dios por nuestros pecados y nos convertimos en uno, judíos y no judíos. Este es el beneficio, esta es la bendición que Dios ha traído para ustedes. ¿Y saben qué? Él eliminó la ley, lo que hacía una división entre ustedes, los judíos y los no judíos. Y ahora ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la dispensación, bajo la economía de la gracia. Y eso es lo que les voy a revelar yo en detalle, dice Pablo, en beneficio de ustedes. Oye, hermanos, me alegra que ya se empiece a oír en las radios y en la televisión hablar de la gracia, pero nosotros ya tenemos, no sé, 8 o 10 años más o menos.
Desde el 2000 estamos predicando en esta congregación de la gracia y comenzamos solitos. Y nos acusaron de muchas cosas. Pero ahora, después del 2000 que esta iglesia ya predicaba la gracia, hoy se empieza, y tú puedes ser testigo que empieza a oírse la gracia en un montón de lugares ya. ¿Cuántos años después? Pero, y 2021 años de que Pablo ya había sido revelado esto. Imagínate. En beneficio de ustedes. Verso 3. Por revelación me fue dado a conocer este misterio. Desde el Antiguo Testamento muchos quisieron indagar, muchos quisieron conocer, porque muchos profetas, hermanos, profetizaban, pero no profetizaban, no entendían las profecías a veces, y querían entenderlas. Aún las potestades celestiales querían entenderlas y no las entendían, porque era un misterio que Dios no había permitido ser revelado. En este verso algunos dicen, bueno, acá no habla de los profetas anteriores, pero es que los profetas anteriores sí hablaron, lo que pasa es que no sabían, no entendían, sino que simplemente lo mencionaron sin entenderlo, y hasta los ángeles querían indagar y entender y no lo entendían. Hermano, tú dices, ¿y eso que nos está diciendo? Bueno, estos son los misterios también. El misterio exclusivo aquí en el Evangelio, y le dice, por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él les dice, como antes les he escrito yo brevemente este misterio. Pablo estaba revelando totalmente todas las particularidades y las bases de la iglesia, de lo que el Evangelio hacía. Y en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo les estaba explicando esta base, la obra maestra del Señor, la eclesía, la iglesia. Entonces, como yo les escribí brevemente, Pablo da por sentado que los hermanos eran lectores de la palabra, hermano. Da por sentado que eran lectores. Tú lees la palabra, tú escudriñas, hermano, tú investigas. Él dice aquí, yo he dado a conocer este misterio, pero misterio que ahora ya no, porque ha sido revelado a través de él, porque a él le fue delegado esta dispensación. Verso 4. Por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Muy interesante. Por tanto, es decir, por lo anterior que les dije, por el capítulo 1 y 2, que ustedes ya me escucharon, que ya leyeron, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión. Hermano, Pablo no usa la estrategia de decir soy apóstol, tengo cobertura, tengo autoridad. Pablo no está usando, no está manipulando una autoridad legítima, no como los apóstoles pícaros de hoy. Estoy hablando de un apóstol genuino. No manipula ni su poder ni su cobertura, nada, porque él no está pidiendo dinero como estos sinvergüenzas, sino que Pablo, siendo un apóstol genuino, miren lo que usa él. Dice, por tanto, leyéndolo, es decir, lo que yo le dije anteriormente, podrán entender, es decir, según ustedes me escuchan, según ustedes han leído, podrán entender cuál es decir, aquí se presume por parte de Pablo que lo que constituían la iglesia tenían el deber de leer para poder comprender si lo que se predicaba o se estaba diciendo realmente era del ministerio de Cristo, es decir, el Evangelio. Pablo no ve una eclesía inútil que a todos le dice amén. No ve una eclesía perezosa, ve una eclesía que juzgue en este caso lo que escuchan y lo que leen. En el caso de Pablo, refiriéndose a los de Éfeso, le dice leyéndolo
leyendo el Evangelio, leyendo este misterio revelado a mí, para ustedes, ustedes podrán entender, dice Pablo, cuál es mi comprensión. Es decir, se somete a la evaluación de la lectura que la iglesia hacía de sus escritos. No, hermano, usted no hable de mí. No pregunte, el diablo se lo va a llevar. Si usted habla, no, usted no, que solo lo que yo diga aquí porque soy el varón santo. No, Señor, perdóneme. Yo debo evaluar sus palabras. Yo debo de comprender a través del Espíritu Santo si usted está hablando verdad o mentira. Y los sinvergüenzas le creerán a un sinvergüenza. Pero el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si eres oveja de Dios, podrás discernir, porque Pablo en este capítulo número 4 está retando a la iglesia que de acuerdo a lo que leen, entienden que Él domina el Evangelio, que a Él le ha sido revelado el ministerio de Dios. Es decir, pone en evaluación lo que Él está diciendo. En cambio, los sinvergüenzas de ahora, a la fuerza, manipulando el mensaje, amenazan y obligan a las iglesias que crean lo que ellos dicen. Y que si usted habla mal de ellos, el diablo o los demonios lo van a comer. Es falso, son sinvergüenzas, ellos ya son el demonio y ya se lo está comiendo. Porque lo está engañando, pero también usted no es inocente. El que va allí es igual que al que escucha. Porque a usted le gusta escuchar ese mensaje. Pero estos hermanos, Pablo pone a consideración sus escritos para que evalúen la comprensión que él tiene del ministerio de Cristo. Gloria a Dios. ¿Estás evaluando tú lo que escuchas? ¿Evalúas, hermano? A mí no me interesa que haya iglesias con música estrepitosa, con estructuras preciosas, con liturgia encantadora. A mí no me interesa eso. A mí me interesa la verdad. No, yo voy a esa iglesia porque me gusta. No, yo voy a esa iglesia porque predica la verdad. Debe de ser nuestra conclusión. A mí no me interesa que estén llenas las otras. Sí, allá hay unos 4 son los escogidos. Son los escogidos. No todos van a llegar al cielo. ¿No es cierto, hermano? No todos. No todos. El sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad, pero solo es efectivo en los que creen. Amén. Amén. Solo es efectivo en los que creen. Verso 5. Ahora espero que estemos compartiendo esta enseñanza, hermano, y que evalúen lo que escuchas de los demás. No solo sí, amén, amén, todo lo que dice. No, hermano, aún aquí. Verso 5. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres. Pablo habla claro que en todas las demás generaciones no conocían esto. Entonces, hermano, no era simple, no era fácil el ministerio que Pablo tenía. De pronto, él cargó y arrastró sobre sus hombros una gran carga. La primera, el mensaje que Dios le había dado. 3 años, hermano. Segundo, enfrentar a los apóstoles que ya eran los apóstoles primeros que estaban ahí. Tercero, enfrentar en que él había perseguido a Dios mismo. Cuarto, en revelar algo que todos los demás no conocían. ¿Qué carga para este hombre? Uno que andaba persiguiendo a la iglesia, ahora la va a fundar, ahora va a dar todas sus bases y se hace enemigo de los unos y de los otros. Y lo más triste es que va a revelar una carga profética que venía desde la promesa de Abraham, que en él iba a bendecer a todas las naciones, y ahora el pobre Pablo va a enfrentar esto. Pero Pablo dice, no se preocupen por mis prisiones. No tomen en cuenta eso. ¿Saben qué? Tomen en cuenta lo que he escrito y valórenlo. Si yo realmente me ha sido revelado esto. Entonces dice, en otras generaciones no se dio a conocer a nadie, a los hijos de los hombres. Parte B. Como ha sido revelada ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como ha sido revelada ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién estaba revelando? El Espíritu Santo.
Entonces, como ha sido revelada ahora a sus santos apóstoles, Pablo nos dice, no ha sido exclusivo mío el hecho de revelar la iglesia. Ya Yeshua había dicho algunas cosas acerca de la iglesia, sobre qué la iba a fundar, que las puertas de la... Él había hablado ya, y otros habían hablado. De hecho, la iglesia existía antes de Pablo, pues Pablo perseguía a la iglesia y los mataba y las asolaba, ¿lo recuerdan? Ya existía, pero la iglesia existía, no con toda la revelación, ni la exclusividad de la predicación exclusivamente para los gentiles. Entonces Pablo por eso dice, bueno, hay apóstoles y profetas que el Espíritu les reveló esto. Y estos profetas, en la forma de predicación es de lo que estaba hablando, porque algunos hablan, bueno, son de los profetas como Lucas, son de los profetas como los profetas del Nuevo Testamento, porque hubo profetas en el Nuevo Testamento, sí, hubo profetas en el Nuevo Testamento. Los del Antiguo mencionaron sin entender nada, pero Pablo dice, ahora, a nosotros los apóstoles, estos profetas, fue, dice, revelado por el Espíritu. Por el Espíritu. Es interesante cómo lo que es revelado por el Espíritu para beneficio de la humanidad es la salvación eterna. No habla de dinero, no habla de nada, hermano. Si usted ve hasta este punto, estos apóstoles y estos profetas no están hablando de dinero ni de comprar nada. Ahora tú que vas a las iglesias donde no hay un domingo que no te estén desvalijando. Pero si tú ves aquí, no está hablando nada de dinero. Muy interesante. Verso 6. A saber, dice Pablo, que esto es lo revelado, a saber que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos. Wow, yo creo que aquí han de haber rechinado los dientes los judíos. Yo no sé, hermanos, si el Espíritu, le pido al Señor que te ayude a entender estas maravillas que estamos hablando aquí. Me pongo a pensar. En la actualidad, algunos hermanos somos capaces de matarnos por la herencia, porque siempre hay un par de vivos en la familia. Siempre hay uno que se la lleve vivo para dejar pelado a los otros, aunque sean hermanos. Parece que el amor de hermanos, ni en Cristo, ni en la sangre, la corrupción es tal que no importa para hacerle daño a otro. Ahora hay hermanos que cuando van a repartir ni ha caído el papá o la mamá cuando ya anda encima de todo. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que te formes una idea. Imagínate que tú tienes una herencia que tu padre te ha dado. Tienes una herencia, una casa, un terreno ahí, y estás tranquilo con tu herencia. Y de pronto tu padre te manda a decir que ahí viene uno de la calle que va a repartir la herencia contigo. Por 1 metro de un cerco tirado los vecinos se matan. Y ahora por un terreno que es exclusivamente tuyo, una casa que es tuya según tú por herencia de tu padre, te dice tu padre que al bolito de la calle que ahorita se regeneró y se convirtió, lo va a ir a meter a tu casa y le va a dar la mitad de tu casa. ¿Ah? ¿Cómo reaccionarías tú? Lo que los judíos creían que pertenecía solo a ellos, por tantos ritos, por 613 mandamientos que cumplían, que les costaba tanto, más otros que ellos habían creado, que se la llevaban de que no tocaban ni muertos, que se alejaban, que andaban con tantas cosas, y de pronto le dicen que a esos perros que no hacían nada, que eran los gentiles, hoy serán coherederos, es decir, compartirán la herencia con ellos. Imagínate que alguien llegue a dividirte la mitad de tu herencia, pues, y que no sea nada tuyo, ni familiar, ni nada. Y lo peor que no es ni nada, sino que es perdido. Y tu padre te dice, dámela en la mitad, hijito lindo. Y capaz que matas a tu tata. Capaz que te lo quebras o te quebras el bolito. Pero el padre te dice, si es mía la herencia, y yo quiero que la compartas. Ahora, para que tengan una idea. Y no solo eso, hijo, vas a amarlo, te vas a sentar a la par tuya y va a comer en el comedor contigo. Y yo los voy a amar a los dos. ¿Qué? Hermano,
No sé, espero que con esta ilustración entiendan lo que Pablo les iba a decir a los judíos y lo que le estaba diciendo a los gentiles. Que ahora estos tendrían que tolerar a estos. Y peor aún, tú recibiste herencia, pero cholereaste, trabajaste con tu padre esa tierra, aguantaste a tu papá, te llevó al campo a sudar, te llevó a andar con ese ganado, te llevó con todo. Es decir, fuiste partícipe del trabajo para hacer esa herencia. Y de pronto viene alguien que no ha hecho nada. Nada. Y a ti tu papá te dijo, no te compro un auto, hay que ahorrar, hijo, hay que incrementar nuestra herencia, sigamos, sufre, hijo, algún día después será tuyo esto, pero ahorita aguántate y todo. Y de pronto viene aquel borrachín sin hacer nada y le dice todavía, vení, y puedo comprar un carro, lo que querás. Ay, hermano, porque aquellos cumplían 613 mandamientos. ¿Cuántos iban a cumplir los gentiles? ¿Cuántos iban a cumplir? ¡Ninguno! Era por gracia. Aquellos habían vivido como habían querido, en fiestas, chupando con mujeres, se habían disfrutado la vida. Y ahora todavía les van a regalar las almas. Y tú habías sido reprimido de todo. No era sencillo. Entonces dice, ¿y sabes qué? Por la muerte de Cristo en la cruz, ahora estos gentiles pasan a ser coherederos. Coheredero significa a compartir de igual manera. Es decir, con los mismos derechos que tú tienes como hijo. ¡Qué barbaridad! Incorporados en el mismo cuerpo y como partícipe. ¡Wow! Y todavía, no solo de la herencia normal, sino que también de la promesa por medio del Evangelio. ¡Aleluya, hermano! Entonces yo paso, aquellos se sentían grandes porque venían de Moisés, de Abraham, y ahora, hermano, yo paso a ser parte de ese pueblo escogido por Dios. ¡Amén! Por la gracia de Cristo, por su sacrificio hecho en la cruz. Pasé a tener derecho. Y este es el misterio que Pablo estaba revelando mediante su ministerio. No eran buenas noticias para los judíos, pero sí eran buenas noticias para los gentiles. Para los judíos tal vez era piedra. Porque ellos esto esperaban. Ellos sentían que tenían derecho a su herencia por todo lo que harían. Aquellos estaban sin nada. Y ahora pasan y les dicen, no solo de lo que tienes aquí, sino de las promesas que Dios te dice para el futuro, para las promesas que vas a tener en los lugares celestiales, también ellos los van a compartir. Aleluya. ¿No es buena noticia, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. No solo eso, sino que también eso. Y Pablo lo está revelando mediante el Evangelio. Es lo que hace el Evangelio. Verso 7, y allí me voy a quedar. Dice, o sea, del Evangelio, llegué a ser ministro. ¿Qué es un ministro? Entonces dice Pablo, de este misterio que me fue revelado, de este Evangelio que les estoy diciendo, que mediante la muerte del Mesías Yeshua en la cruz, pasamos a ser coherederos, tanto de toda la tierra como de las promesas que Dios había hecho a Israel. Pasamos a ser nosotros coherederos. De esto que les acabo de decir, dice en el verso 7, de esto llegué a ser yo ministro. Cuando oigo la palabra ministro, yo hoy estaba pequeño, y ahí decían, ahí viene el ministro de Educación, ahí viene el ministro del Interior, ahí viene el ministro, y la banda, y una gran, que el hombre como que era un rey, hermano. No sé si ustedes conocen algún ministro. ¿Y cómo se hacen? No lo sé. Pero
Ahora Pablo, cuando estudiamos la palabra ministro aquí en el Evangelio, de esto llega a ser ministro. ¿Saben lo que significa la palabra ministro? Servidor. Servidor. O sea que nosotros nos han enseñado las cosas al revés, hermano. El ministro nos sirve a nosotros. Llega a una cartera para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Entonces Pablo dice, yo he llegado a ser ministro, es decir, he llegado a servirle a ustedes. A mí me fue entregado. Y ustedes están viendo que Pablo está sirviendo hasta con cárcel. Y aún en la cárcel, Pablo no deja de servir, no deja de ministrar. Ministrar significa servir. Lo que yo estoy haciendo acá, servirle a Dios, ministrar a su pueblo. Entonces dice, yo llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida. Pablo entiende, como yo comprendo, que cuando nos volvemos ministros para servir, no es por un mérito que nosotros tengamos. Los gentiles habían entrado a las promesas de Dios, al pueblo de Dios, a la eclesía, habían entrado por gracia, es decir, por misericordia, sin haber tenido ningún mérito, simplemente por acogerse a creer al sacrificio que Cristo había hecho en la cruz para eso. Y yo lo creo, pues pase a la iglesia y tiene vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Ahora Pablo de la misma manera dice, yo he llegado a ser ministro por pura gracia. Por pura gracia. Cuando ustedes me ven aquí, me ponía a pensar yo, me pueden criticar muchas cosas. Me pueden criticar de hipócrita, de egoísta, de lo que ustedes quieran. Y cada vez que ustedes me critican, y cada vez que veo la ley, no he logrado comprender con mayor intensidad la gracia de Dios. Porque cuando ustedes me critican, me calumnian, con o sin razón, me doy cuenta de mis imperfecciones. Y cuando veo la ley, me doy cuenta de lo desgraciado y corrupto que soy y de lo santo que es Dios. Amén. Y que con esa santidad que Dios tiene, logro entender, declarándome la ley y declarándome lo que hablen de mí, lo inútil que soy, como dice Pablo, lo insignificante que soy, pero dice Pablo, pero por la gracia de Dios me ha sido dado este trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es Él el grande, amén. Es Él el misericordioso. Y todo lo que ustedes vean es cierto, hermano. Todo lo que ustedes digan. Pero no recuerda tú que tú estás en el mismo lugar también. Tú no has venido a la iglesia por una obra tuya. Has venido a la iglesia por la obra de quién? Del Señor, de la misma obra. Entonces Pablo está diciendo aquí, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder, según la multiforma, es decir, las diferentes formas que Dios tiene. Los judíos creían que Dios tenía solo una forma de llegar y que eran ellos, pero no, el Señor tiene multiforma, es decir, muchas formas de llegar. Y ahora a Pablo le había sido revelada una de estas, y era el Evangelio. Y dice, entonces me fue dada esa gracia, me ha sido conferida según la acción de su poder. Dios puede usar a quien quiera, no a quien tú quieres, sino a quien Él quiera, porque Él es soberano. Miren hasta este punto Pablo, como iba explicando a los de Éfeso, dando las bases teológicas sobre las que iba a sustentarse la iglesia. Ahora, hermanos, cuando vemos esto, ¿quién soy yo dentro de la congregación? Pasé a ser parte del cuerpo. No sé si soy ojo, no sé si soy dedo, no sé si soy lengua, no sé qué soy, pero sí sé que soy parte del cuerpo. Y todos estamos unidos, y Pablo explica esta semejanza
de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ahora nos ha sido revelado a nosotros. Dios se reveló a nosotros a través de Cristo, se encarnó, y lo que podemos ver de Dios es lo que vimos en Cristo. Si Cristo no hubiera venido, no tuviéramos ninguna idea de Dios. Pero Dios quiso revelarse a la humanidad como hombre y lo hizo a través de su Hijo. Y lo que vimos en su Hijo es lo que Dios, de lo de Dios podíamos ver nosotros. Muéstranos al Padre. Y contesta Yeshua: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conoces? Es decir, lo que puedes conocer de Dios soy yo. Porque a Dios nadie le puede ver porque te mueres en este cuerpo corrupto. Entonces Dios fue revelado a través de Cristo. Y Cristo se revela a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo se revela a través de ti. ¿Se está revelando Cristo a través de ti? La humanidad debe de ver a Cristo a través de la iglesia. Somos imagen de Él. Miren qué bello este misterio. Dios se revela a través de Cristo. Conocemos a Dios a través de Cristo. Y ahora nosotros, iglesia, vamos a revelar a Cristo al mundo a través de nosotros, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. El mundo tiene que conocer a Cristo a través de la iglesia. Amén. A través de tu boca, a través de tu conducta, a través de tu predicación, a través de tu forma, sin olvidar, como dice Pablo, esta gracia que Dios me ha dado a mí, sin olvidar mi posición. Pablo va a seguir hablando, ya no tengo más tiempo, pero Pablo va a seguir dándonos teología, nos va a seguir develando lo que es la eclesía y sus bases, y cómo se ha constituido la iglesia, la obra maestra del Señor. Pero no olvidemos, todo esto ha sido posible a través del sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz, por el cual fueron perdonados todos nuestros pecados. Si tú crees que el sacrificio de Cristo en la cruz, como Hijo de Dios, perdona todos tus pecados, hoy has alcanzado salvación. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este misterio revelado.